Buenos días. Realmente no son tantos años, no son tantos. Apenas hace un par de años que entré a la comunidad. Cuando estaba planeando acá esta charla, no tenía ni el igual ni los signos de interrogación. Pero a cada persona que se la mostraba y le decía, mira, estoy haciendo esto, me decía, uy, no, pero eso es como llegar con el arma en la mano acusando a alguien de algo. Decir, es que no es SQL, es no seguridad. Entonces, pues ahí le puse el igual y le puse los signos de interrogación. Yo espero que ya nadie se sienta atacado. Estoy muy contenta de estar acá nuevamente. Estuve participando en el primer año que se hizo la Dragon HardCon y estoy muy contenta de haber regresado. Hace ya más de un año que no estaba delante de tanto público. Muchas gracias de verdad por estar acá, por haber venido, por sacar un tiempo para la seguridad informática, para aprender, para compartir. Muchas gracias. Bien, comencemos. No SQL y SQL. Se tiende a pensar, y pues del todo no está mal, que todo lo que es no SQL es simplemente algo que no es SQL. Entonces, bueno, ahí conseguí esta caricatura. Bueno, ¿tienes alguna experiencia en SQL? Pues no te preocupes, simplemente pon que eres experto en no SQL. Chévere. Ahí para el perfil, el que lo quiera colocar igual. Bien, cuando surgió Big Data, que no fue hace poco como realmente yo creía, es un movimiento que viene desde hace mucho tiempo, se empezaron a desarrollar las tecnologías no SQL. ¿Con qué intención? Pues de manejar grandes volúmenes de datos en poco tiempo. Al contrario que como era con SQL, que SQL lo que intentaba era manejar esos sistemas transaccionales en los que necesitábamos insertar un registro a la vez o editar un registro a la vez. Entonces, pues allí no había ningún problema de volúmenes, ni de capacidades, ni nada así. Y bueno, la investigación se orientó más hacia las bases de datos estructuradas y las bases de datos relacionales, y ellas ya llevan mucho más tiempo de experiencia. Quizás por eso pues uno tiende a pensar también de que las bases de datos, los motores de base de datos no SQL, son muy recientes y todavía no tienen la suficiente fortaleza como para querer derrotar a SQL. El problema es que esto no es una pelea de quién va a ganar, porque si vemos, las orientaciones son bien diferentes. SQL se utiliza más en empresas, más hacia sistemas transaccionales, bases de datos relacionales, con todas sus normalizaciones. En cambio, NoSQL vino en la nueva era, con el Internet de las cosas, las redes sociales, y la idea de NoSQL era la rapidez, el dinamismo, la escalabilidad. Esos sistemas, pues, como Facebook, que cuántos usuarios no tendrá. ¿Será que un sistema de los convencionales SQL podría soportar ese tipo de carga de tráfico? Ese volumen, el manejo de volumen de datos. Y también entramos en la parte del análisis. Cuando se va a realizar análisis, la necesidad es muy diferente. Cuando yo necesito analizar los datos, yo no voy a insertar un dato por dato. Yo hago un volcado de un gran volumen de datos y necesito que la consulta que voy a hacer para mi análisis esté en cuestión de segundos. Yo no voy a esperar 3 horas, 4 horas, un día y medio, 2 días, a que me arroje un resultado para ver si el gerente toma una decisión de hacer un cambio en la empresa porque estamos esperando ese dato. No, necesitamos tener el resultado de esa consulta inmediatamente. Sí, hay técnicas de optimización para las bases de datos normalizadas, pero no son lo suficientemente óptimas y no dan el rendimiento que realmente necesitan ciertos sistemas. Entonces, de allí, no SQL. Antes de continuar, quisiera hacerles algunas recomendaciones para los que vayan a usar o deseen usar un sistema no SQL para algún proyecto. Cosas que le cuestan a uno a veces errores, fracasos, lágrimas, noches en vela. Y es que primero necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer.
Cuando uno lo llama y le dice, no, mira, es que la empresa necesita un sistema, no sé, de punto de venta, pues uno piensa en una base de datos relacional y cualquiera sirve. Porque es verdad, tienen todas una estandarización y todas cumplen con ciertos estándares allí como para decir, yo esto lo puedo hacer tanto en Oracle como en Postgre o puedo coger MySQL y salgo de eso, porque ahí está las mismas cosas. En cambio, con las bases de datos no SQL son tan diferentes, yo no puedo comparar Cassandra con Mongo por ningún lado, pero ambas son tecnologías no SQL. Entonces, primero debemos saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que necesitamos. Siempre tenerlo, redactarlo, hacer un dibujito, pegarlo en lo más visible que tengan en su oficina y nunca perderlo de vista. Porque de verdad que cuesta, una vez que ya se ha implementado algo, creyendo que Cassandra era lo que necesitábamos. Y luego cuando estamos avanzando, no, es que Cassandra no era lo que necesitábamos. ¿Y cómo hacemos una conversión de Cassandra a, no sé, CouchDB? Ahí es donde está el problema, porque como no están estandarizadas, no son iguales, tienen características muy distintas. Entonces empieza el problema, cómo migro los datos, cómo se entenderían esas dos bases de datos para yo pasar. Ahí vienen los dolores de cabeza. Deberíamos entonces también evaluar las herramientas que hay en el mercado para escoger la que mejor se adapte a lo que nosotros necesitamos. Hay muchas, para no exagerar, hay muchas opciones en el mercado. Entonces, la idea es saber qué es lo que necesitamos, si nos vamos por algo libre, si vamos a buscar algo que nos dé soporte para empresas o no, tenemos un genio en la empresa que nos va a ayudar con ese proyecto, entonces por ahí lo vamos a tomar. Ordenar la implementación para evitar errores futuros. Ay, Dios, ojalá yo hubiera sabido esto, lo hubiera sabido antes de arrancar con un proyecto que fracasó rotundamente con bases de datos no SQL. ¿Qué pasó? Pues necesitábamos replicar la base de datos, varios servidores para mayor rendimiento. Pensamos que era lo mejor, aunque estábamos comenzando. Implementamos MongoDB, hicimos lo que llama MongoDB sharding. La idea era que se replicara la base de datos en varios shards. O sea, quedó bien. ¿Para qué voy a echar mentira? Quedó bien. Pero ¿qué pasó? Que luego nos dimos cuenta que MongoDB tiene ciertas, ya la vamos a ver más adelante, deficiencias o nos deja mucha carga a nosotros a la hora de implementarlo. Y no habíamos implementado las opciones de seguridad cuando hicimos esa configuración. Y nunca lo hagan, implementar las consideraciones de seguridad en Mongo después de haber hecho un sharding, configurado replicación. Eso es un dolor de cabeza, no responde igual. Básicamente lo que hay que hacer es montar Mongo, ponerle las consideraciones de seguridad y luego hacer la configuración que se necesite de acuerdo a nuestro modelo. Y bueno, auditar constantemente los controles de seguridad, que vamos a ver ahora, que es buena idea tener en cuenta. Los controles recomendados. Autenticación. Ustedes me dirán, pero obviamente, ¿yo cómo voy a poner una base de datos online sin tener en cuenta autenticación? Eso es una locura. Pero ahí está, que hay muchas de estas bases de datos que fueron desarrolladas para entornos controlados que no tuvieron en cuenta la autenticación en sus primeras versiones y luego tuvieron que implementarla en el camino cuando la comunidad se quiso vincular a aportar en estos proyectos la mayoría de software libre. Entonces, hay falencias en esas implementaciones. Más adelante vamos a profundizar en ese tema en el caso puntual de MongoDB. La validación de entradas. ¿Qué pasa cuando en una aplicación no se valida una entrada de datos? Dejamos que ingresen, bueno, ya eso depende mucho de la programación, ya ahí el papel del programador es vital. Hay que validar qué datos se están ingresando, que no vaya a ser una inyección de código malicioso. Y sí, la mayoría de la gente piensa que por ser no SQL, pues no hay inyección SQL. No, pues no hay de SQL porque no hay SQL. Pero sí hay otros lenguajes y hay otras partes
grises de este tipo de bases de datos que hacen que peligren nuestros datos gracias a inyecciones de datos. Pero eso ya es muy del controlador que se usa en la aplicación, del programador como programe la aplicación, pero es un control muy necesario porque estas tecnologías tienen esa debilidad. Validación de datos. Hay un problema con algunos lenguajes que no son fuertemente tipados. ¿Qué pasa? Que yo puedo ingresar un dato que para mí es un decimal flotante. Pero resulta que cuando lo programé no me fijé, no validé. Y el lenguaje va a hacer una transformación de ese dato a lo que él está viendo, que de pronto no es un float, sino que es un entero. Ese pequeñísimo tiempo que se demora el motor en hacer esa conversión, multiplicado por 20.000 es un ataque de negación de servicios y abajo la base de datos. No hay más nada que hacer ahí. O sea, hay que tenerlo también muy en cuenta. El acceso basado en roles. Casi todas, por no decir que todas las bases de datos SQL relacionales tienen acceso basado en roles. Puedo crear un rol administrador, el rol del DBA, puedo tener un rol para cada aplicación, dependiendo de lo que el usuario tenga que hacer, y así tengo un control de seguridad adicional para quién accede a mis datos y por qué, y a la hora de auditar voy a ver qué rol tenía ese usuario y por qué lo tenía, y es mucho más sencillo. Esto tampoco se consideró inicialmente con las bases de datos no SQL, y también ha sido dolor de cabeza para varios de ellos, porque también nos echaron la mentira de que esto solo iba a ser implementado en entornos controlados y que esas bases de datos no iban a ser expuestas directamente a Internet. Y eso ya sabemos que no es cierto. Internet está lleno de estas bases de datos no relacionales, no SQL. Entonces, han implementado, sí, hay cosas, sí, se puede programar, sí, pero además de que es una carga adicional nuevamente para el desarrollador, está todavía con muchas debilidades lo que está implementado directamente en el motor. Entonces, para tenerlo en cuenta también. Y bueno, por último, no olvidar el sistema operativo. Sabemos que estos sistemas no corren solos en el mundo, sino que corren sobre una máquina que va a tener un sistema operativo, que de pronto va a tener otros servicios, que va a tener otros puertos abiertos, que va a tener otra cantidad de variables que también podrían hacer que los datos que estén almacenados allí peligren. Nunca olvidarlo. Hay otras actividades a tener en cuenta también. Monitorear los logs. Y parece mentira, pero muchas de esas bases de datos no SQL no tienen habilitado por defecto el logging. Entonces hay veces, si uno se le escapa, se le olvida, no lo activó, después cuando quiso ir y mirar qué pasó, voy al log, es que no estaba activado el login. No hay información de qué fue lo que pasó, no hay información de qué usuario fue el que entró, ni a qué horas, ni cuándo se produjo el error, ni desde qué horas está caído el sistema. No se sabe nada porque no había logs habilitados. Entonces no solo activarlos, sino también monitorearlos. Analizar y auditar las actividades sospechosas o no autorizadas. Eso es, pues, hombre, por Dios. Analizar y auditar la información sensible. Hay un detalle con este tipo de bases de datos y es que nos han vendido la idea de que cuando los datos de los sistemas normalizados pasan a estas bases de datos para un análisis o algo, esos datos son anonimizados. O sea que si de pronto ahí está la compra que hice yo en un supermercado, la hora, la fecha, a la hora de pasarlo allá no va a aparecer ni mi cédula, ni mi nombre, ni mi ciudad, ni nada de mis datos personales, sino solamente alguien hizo una compra de esto a esta hora. Pero puede que no sea así. Entonces, evitémonos problemas legales. Si tenemos un proyecto, vamos a ir a mirar si realmente hay información sensible, si esa información sensible está bien protegida, si hemos hecho firmar al usuario un disclaimer ahí de que no, pues que ellos nos entregan los datos y que nosotros podemos hacer lo que queramos con eso para que no haya problemas más adelante. Desarrollar estrategias para garantizar la verdadera identidad del usuario. Eso es bien complicado, sin embargo, pues hay frameworks, hay intermediarios que ayudan
a veces a lograr identificar al usuario que va a acceder a los datos para evitar pues, accesos no autorizados o, qué sé yo, robos, incluso hasta ataques de denegación de servicio de los más básicos. Así habría que desarrollar pensar en algo, pero eso depende mucho y va muy ligado a qué sistema estamos usando. Enmascarar la información. Es posible, además de pues, eliminar la información, también hacerla ilegible. Automatizar el proceso y que el correo electrónico ya no pase como el correo electrónico normal, sino que se le pongan unas X y simplemente rescatamos el @Gmail para saber cuántos usuarios tenían correo @Gmail. Pero no vamos a tener allí el dato del correo real, pero sí conservamos una parte del dato. Entonces lo enmascaramos. Aplicar configuraciones de seguridad propias del sistema de gestión de base de datos. Las tienen, sí. ¿Tienen fallas? Sí. Pero es muy bueno considerarlas y mirar realmente qué tan buenas son, en qué caso conviene de pronto no tenerlas en cuenta y utilizar algo de un tercero, o tomar la carga nosotros como desarrolladores para evitar de pronto en alguna actualización o algo, podemos manejar. Ahora vamos a hacer perdón, ese no era el logo, ese no era, era este, MongoDB. Les dije que íbamos a mirar más a fondo el caso de MongoDB porque MongoDB es nuestro amigo. Autenticación. MongoDB no tiene autenticación por defecto. Eso que hace uno que instala MySQL y no se dio cuenta porque lo instaló con el sistema. Y entonces luego va y mira, ¿cómo es que es la contraseña por defecto de MySQL? Y ahí le aparece, no, que es 1, 2, 3, 4, 5 y es root y tor y no sé qué. Eso no pasa acá porque simplemente no está habilitado por defecto. Nosotros lo habilitamos y él está abierto a todo lo que quiera venir para él. La única manera es que nosotros le digamos que queremos autenticarnos. Una crítica que le ha hecho la comunidad a los desarrolladores de Mongo es esto. Esto ya debería hoy día estar por defecto. Pero no, a nosotros nos toca crear la base de datos admin, crear el usuario, asignarle el rol, decirle a qué base de datos le estamos dando ese rol. Luego pasarle la configuración de seguridad para que en el archivo de configuración Mongo siempre tenga que está habilitada la autenticación. Y luego sí nos vamos a poder autenticar. Y ahí solo tenemos un usuario, y es el usuario como, digamos, un usuario padre que puede editar todo y tal. De ahí en adelante tendríamos que trabajar nosotros y ingresar otro usuario, ponerle otro rol, y así sucesivamente. No tienen la autenticación por defecto. MongoDB, adicional a la autenticación que veíamos en la anterior diapositiva, tiene un método para autenticar, o sea que una vez estemos dentro, pues también podemos autenticarnos, no simplemente que hay que salirse y reiniciar Mongo y tal, sino que también tiene para cambiar de usuario. Y pues obviamente es lo que utilizamos desde las aplicaciones para saber qué usuario vamos a loguear allí. Anteriormente, las versiones previas a la 3.0, que es la que está ahorita como estable, Mongo tenía un mecanismo que ellos consideraban que era bueno, pero no era bueno, porque la verdad, de allí vienen la mayoría de los exploits que hay de Mongo, que están de la versión 2.4 hacia atrás, se aprovechan de fallos de este sistema de autenticación que ellos tenían. Ese fue reemplazado por uno, vamos a decir que mejor, sí, pues es mejor. Es mejor que obviamente que no tener seguridad es mejor. Sin embargo, pues si ustedes están familiarizados con un framework de un tercero, lo pueden también configurar, igual como Mongo es libre, es muy fácil ir y adaptarlo para que soporte la autenticación a través de terceros. NoSQL injection. Pues verdad, ¿no? NoSQL injection, porque si no hay SQL, pues no hay SQL injection. ¿Qué pasa con Mongo en este caso? Que Mongo, a pesar de que está desarrollado en C, tiene una consola interactiva que está en JavaScript. Entonces sí, no hay SQL injection, pero sí hay JavaScript injection. Y es
digamos que un poco menos manejable porque un lenguaje estructurado como SQL permitía ciertas cosas y otras no, pero digamos que JavaScript es un lenguaje mucho más grande y mucho más complejo y permite otras cosas, pero tal cual, exactamente lo mismo. Igual la responsabilidad como en SQL Injection también recae en el controlador que utilicemos para acceder a los datos en nuestra aplicación y pues al desarrollo nuestro, cómo estamos recibiendo esos datos y cómo lo estamos validando, etcétera. Validación de datos. JavaScript. JavaScript tiene ese serio problema que les comentaba antes. Tiende a hacer conversiones de datos arbitrariamente, de tipos de datos arbitrariamente. Entonces es muy, bueno, no voy a decir que es fácil. Se puede realizar un ataque de negación de servicios en las bases de datos de MongoDB a través de esta falla. Roles. Mongo no tiene, cuando recién se instala uno ingresa y no hay una base de datos admin, solamente hay una base de datos de prueba. Esa base de datos la creamos nosotros. Sin embargo, dentro de su programación sí tiene métodos como el create role y el out que veíamos antes para la autenticación. Y sí los tiene implementados, pero para cuestiones de espacio, de rendimiento y esas cosas sacrificaron el que ya eso esté creado. Nosotros tenemos que crear los roles manualmente, sí. Todos. Estos son algunos, creería yo que todos, los roles que tiene ya MongoDB programados, pero que nos toca crearlos, irónicamente, para poder dar como esa capa extra de seguridad, colocando a cada usuario en su cajita. Los logs. Bueno, y aquí empezamos, vamos a movernos un poco. Por acá les traje, uy, eso no se puede ver. Eso que están viendo allí es el repositorio en GitHub de NoSQLMap, que fue inspirado en, obviamente, SQLMap. Y la idea era aprovechar estas fallas que les he mencionado para explotar esas vulnerabilidades que tienen. Pues inicialmente, ahorita están trabajando con CouchDB y con MongoDB, pero la idea es extenderlo a otros sistemas no SQL a través de este framework. Vamos a hacer una pequeña prueba con él ahora. Bien, ahora vamos a entrar a la máquina de la víctima. Vamos a observar primero que todo el archivo log y el archivo de configuración. Vamos a verificar que esté primero que todo el servicio de Mongo corriendo, demonio de Mongo. Colocamos la contraseña y perfecto, ahí está corriendo el servicio de Mongo. Podemos ingresar a la consola, pero primero vamos a observar en qué consiste el archivo de configuración de Mongo, que en una configuración estándar de Mongo estaría en la carpeta etc, el archivo mongod.conf. Aquí observamos, es un archivo de texto con las configuraciones básicas, está, como ya les había contado, instalado con todas las configuraciones que vienen por defecto y habilitado para internet. Bien, entonces ahora miramos el archivo log, que está ubicado como lo vemos en las diapositivas, en la carpeta var log y MongoDB, el archivo mongolog. Igualmente esto está
esta ruta está colocada en el archivo de configuración. Entonces acá observamos en el archivo log, donde queda el día y la hora en que se realizó qué actividad. Incluso si vamos a la parte final, observamos las conexiones que han ocurrido en los últimos minutos. Observamos la IP de la máquina atacante. Bien, entonces ahora sí, entramos a la consola de Mongo. Estamos en la máquina víctima. Vamos a pedirle que nos muestre qué bases de datos de Mongo tenemos. Tenemos una prueba demo, que fue la que colocamos para este ejercicio. Le pedimos que nos muestre las colecciones y vemos las colecciones que vienen por defecto con Mongo, y vemos la de usuarios, que fue la que creamos para este ejemplo. En la de usuario le decimos que nos muestre todos los registros. Tenemos un solo documento dentro de esta colección, que es el que vemos en pantalla. Ahora nos vamos a nuestra máquina atacante, donde tenemos instalado NoSQLMap. Podemos correrlo desde el repositorio, que ya lo tenemos clonado, o ya como lo tenemos instalado podemos ejecutarlo con el comando NoSQLMap directamente. Aquí se nos abre la consola de NoSQLMap, que nos muestra unas opciones. Podemos hacer un ataque web, podemos cambiar de plataforma, podemos mirar que podemos utilizar MongoDB y CouchDB. Pues para este ejemplo vamos a utilizar MongoDB, lo dejamos allí. Podemos hacer un ataque web, que para este ejemplo no lo vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es escanear por conexiones anónimas y luego vamos a hacer el ataque a la base de datos. Entonces vamos a escanear. Aquí nos muestra dos opciones. Podemos escanear una subred, un rango, o cargar las IP desde desde un archivo. Revisamos en nuestra máquina víctima que tenemos acá la IP. Entonces vamos a configurar una subred. Le damos el número 1 y le colocamos la dirección de la subnet. Vamos a colocarla bien reducida para que no nos demoremos tanto revisando toda la red. Aquí vemos como ya detectó que en la IP de nuestra víctima está corriendo una versión 3.012 de MongoDB. Aquí vemos la IP, podemos exportarlo a CSV, pero si le damos que no, nos lo muestra en pantalla únicamente. Nos devolvemos y vamos otra vez a escanear. Ahora lo vamos a cargar desde un archivo. Ya tengo el archivo en la ruta especificada y nos va a detectar exactamente lo mismo. Lo que hice fue colocarle dos IP para que la revisara. En la 129 no encontró nada y en la 128, por supuesto, nuestra versión de MongoDB. Nuevamente le decimos que no al archivo CSV y observamos que nos muestra ahí las opciones y la versión de MongoDB que está instalado. Luego vamos a hacer el ataque de base de datos. ¿Qué pasa si le damos? Pues no tenemos nuestra máquina objetivo funcionando. Entonces vamos a las opciones y vemos que es que no hemos determinado cuál es la IP de objetivo. Ya como lo habíamos visto en nuestra máquina víctima, seleccionamos número 1 y le damos la dirección IP directamente, ya sin rango de subnet, simplemente la dirección IP que vamos a auditar. 128. Correcto. Entonces luego vemos las opciones de web. Como no vamos a utilizar el ataque web, no vamos a configurar esa parte. Dejamos el puerto por defecto. Luego vamos a vemos que también hay opción de HTTP si es el método GET o POST. También tenemos que configurar nuestra IP en nuestra máquina atacante. Entonces vamos a decir config y observamos la IP de nuestra máquina y se la asignamos. Esta es la opción número 7. Le damos el número 7 y colocamos la IP que acabamos de observar, 168.192.1. Luego tenemos que configurar un puerto, asegurarnos que este puerto no esté siendo usado actualmente en la máquina.
en la opción 8 y le colocamos el puerto 4444. Nos da otra serie de opciones, de mostrarnos los errores, de guardar todas estas configuraciones en archivos de texto para que las cargue directamente. La podemos guardar como un archivo, etcétera. Bueno, entonces ya nos podemos devolver. Y ahora sí ejecutamos la opción 2 para hacer el ataque a la base de datos. Ok, ahora sí nos dice que pudo encontrar un acceso sin credenciales en una instalación de MongoDB. Vemos que nos dice que el acceso web está no está habilitada o requiere autorización. Bien, entonces le damos a la primera opción. Vemos allí la versión de MongoDB que está instalada. Ahora le damos que nos liste las bases de datos y las colecciones que tiene. Aquí vemos una opción para verificar el sistema de archivos de Mongo, cómo está configurado. Como es una instalación básica, no va a mostrar información, así que seguimos con las otras opciones. Podemos clonar la base de datos o podemos lanzar meta exploit, pero actualmente solo existen exploits para versiones inferiores a la 2.2.4. Entonces vamos a proceder con la clonación de la base de datos. Le damos la opción número 4 y nos muestra las dos bases de datos que están en nuestra máquina víctima. Le decimos cuál es la que queremos tomar. Le damos que es prueba demo, que es la de esta prueba. Nos pregunta si requiere credenciales, le decimos que no. Igualmente, si le decimos que sí, nos va a permitir ingresar las contraseñas. Vemos como ya clonó la base de datos y nos pregunta si queremos clonar otra. Le vamos a decir que no en este momento para este ejercicio. Y listo, básicamente ya deberíamos tener la base de datos clonada en nuestra máquina atacante. Regresamos al menú principal, vamos a irnos a nuestra otra pestaña y corremos la consola de Mongo. Acá le vamos a decir que nos muestre las bases de datos de Mongo que están allí y nos muestra prueba demo stolen, que es la misma que tenemos, debería tener los mismos datos que nuestra máquina víctima. Vamos a probar, le decimos que use prueba stolen demo prueba stolen. Ahí está, le decimos que nos muestre las colecciones. Vamos a decirle le decimos show collections. Le decimos show collections y no nos muestra nada. Ok, es el nombre, debería ser prueba demo stolen. Le decimos ahora sí, nombre correcto, prueba demo stolen. Nos conectamos, le decimos que nos muestre las colecciones y ahí está, la colección usuarios. Ahora le decimos que nos muestre lo que hay en la colección usuarios, usuarios.find, y observamos, como damos por acá, que es exactamente el mismo documento que teníamos en nuestra máquina víctima. Así tan fácil, ya nos hemos robado la base de datos completa. Acá tenemos otra herramienta, se las voy a mostrar rápidamente, con la que vamos a desconectarnos acá y vamos a mostrarles. Con RoboMongo podemos hacer exactamente lo mismo. Le damos un nombre a la conexión, le damos la dirección IP de nuestra máquina remota y el puerto donde está corriendo Mongo. Le damos doble clic y ya está conectada y nos muestra incluso las colecciones que crea el propio sistema. Tenemos la misma base de datos y los mismos datos que observábamos antes por consola. Igualmente con RoboMongo podemos interactuar directamente con la instalación en la máquina remota y editar y añadir registros como queramos. De igual manera nos permite autenticación, SSL, SSH. Si tuviéramos que acceder a una máquina donde estuviéramos autorizados, también la podríamos usar. Bien, entonces
Listo, acá observamos por si quieren contribuir a nosqlmat.net. Y hay un correo electrónico, está una cuenta de Twitter, hay una documentación, la mayoría está en inglés, sin embargo no es tan complicado de entender. Y bueno, aquí les dejo unas conclusiones. Es cierto, los que me criticaban por haberle puesto, vamos a ponerlo en grande, los que me criticaban por haberle puesto que no SQL es igual a no security, tienen razón porque no es lo mismo. Nosotros tenemos el poder y podemos pues editar lo que queramos. Está en nuestras manos ser responsables con la seguridad, sabiendo las limitaciones que todavía tienen estas tecnologías. Nunca dejar las configuraciones por omisión que traen estas herramientas. Nunca. Pues en ninguna, yo creo, ni siquiera en las relacionales es lo normal, porque lo más simple es ir a Google y decir cuál es la contraseña por defecto de MySQL, y ahí sale. Entonces, nunca es recomendable dejar las configuraciones por defecto. Y lo que les decía al inicio, esto no es una guerra, no es que SQL va a morir y va a quedar no SQL porque es mejor, porque es más rápido, es más dinámico, no es tan rígido. No, porque hay unas necesidades para ciertos entornos que todavía están siendo muy bien satisfechas por las bases de datos relacionales y las bases de datos SQL. Y hay otras necesidades, pues como les decía, con el Internet de las cosas, las redes sociales, que necesitan ese dinamismo, esa capacidad de replicarse, de poder tener acceso a los datos mucho más rápido. Para ese tipo de inquietudes, pues ahí está. Y bueno, las conclusiones pues que ustedes también tengan por allí. Preguntas. Que no vaya a ser... Recuerden que levantan la mano, les pasamos el micrófono para que todo quede en el video. Como dato anecdótico, no sé si se enteraron que en el 2015 toda la base de datos de los votantes en México quedó expuesta, 150 y algo gigas con todos los ciudadanos mexicanos. ¿Gracias a qué? A que habían dejado por defecto una configuración en un motor de estos no relacionales y lo encontraron por Shodan y descargaron la base de datos, y ahorita todo el mundo tiene la información de los votantes mexicanos. ¿Quién fue el que me levantó la mano? Ok, muchas gracias. Gracias. Mira, básicamente la pregunta enfocada a la minería de datos, ¿tú ves qué dificultades ves en las bases de datos no relacionales para modelos proyectivos en un énfasis más matemático que nos permita la toma de decisiones en una compañía? Hay muchas de estas bases de datos no relacionales que no hacen análisis, simplemente están especializadas en tener grandes volúmenes de datos y poder manejarlos por decir, pues, tráigame todos los registros que tengan esta, cual o tal. Ok, o sea que en teoría estamos como en una parte muy principiante en el tema de minería de datos frente a estas bases, o realmente es una No, proyección. lo que sucede es que para hacer minería de datos usas aplicación, o sea, es otra capa adicional. Ya tienes los datos almacenados, que sabes que es una base de datos que es rápida, que te va a devolver los datos, así sean millones, en cuestión de segundos. El detalle es que pues, las otras aplicaciones lo que hacen es tomar esos datos que jalonan de las bases de datos NoSQL y hacen el análisis correspondiente. Son aplicaciones que están, perdón, están enfocadas directamente en solo análisis de datos, Incluso hay muchas de ellas que tienen la capacidad de tomar los datos de cualquier tipo de base de datos. Puede ser no relacional, puede ser relacional, dependiendo. Ellos jalonan el dato, tú le dices qué campo, tal, y cómo lo configuras. Sí, como el mismo Excel. Vale, muy amable, gracias. Por esta fila también había... Ay, desconecté a alguien. Denegación de servicio. Que alcanzan a ver allí ese Shodan, una búsqueda que hice hace algunos minutos solo colocando MongoDB. Entonces, miren, todas esas IP, con todos esos megas
de información Buenos días, pues están expuestos a Internet en este momento. tu conferencia pues estuvo muy interesante. La verdad es que las bases de datos no SQL son una nueva tecnología que puede apoyar, digamos, la parte del Big Data. A mí me gustaría más que una pregunta hacer como un aporte. De pronto las configuraciones de seguridad no están como por defecto porque en sí la filosofía de NoSQL se basa en el triángulo del CAP, que es la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a fallos. Ellos dicen básicamente que se pueden cumplir dos cosas de este triángulo, de esta filosofía. De pronto por eso no se tiene como en cuenta tanto la seguridad. Es nada más como hacer ese aporte. Sí, sí, tienes toda la razón. Ellos piensan en que sacrifican para obtener algo que consideran que es más importante en ciertos entornos. Pero ya ahí está la evaluación para que lo vayas a usar. ¿Quién más tiene alguna pregunta o algún aporte que hacer? Ya voy. Así, lo que acaba de mostrar Victoria, de buscar en Shodan simplemente MongoDB, así fue que un investigador encontró la base de datos de todos los votantes mexicanos y eso se volvió una noticia mundial. Como Mongo guarda en documentos y es texto, pues uno ve allí 672 megas, pero eso es bastante información dentro de Mongo. En cuanto a, digamos, si se tiene un volumen grandísimo de datos dentro de un SQL, cualquier motor que sea, en caso de mostrar una lentitud, ¿es sinónimo de cambiarme a NoSQL o qué recomendarías? Depende, ¿es un proyecto enfocado a qué? Como te digo, empiezo a ver una lentitud por el volumen. Pero ¿Es sinónimo de lo cambio? tienes en o? una base de datos relacional. Ajá. Pero necesitas, ¿cuál es tu prioridad? ¿Insertar registros de datos y editar un registro de datos a la vez? Velocidad. ¿O cargue de grandes volúmenes de información? Digamos que sería ya un análisis, pero con base a los datos que tengo en SQL. O sea, ahí ya me tendría que migrar o… No. Resulta que hay una posibilidad y es que si tienes una base de datos relacional que ya vienes usando, que te funciona para cierto tipo de cosas y quieres hacer análisis sobre esos datos, no lo puedes hacer allí porque obviamente se va a cargar esa base de datos. Lo que se hace es una extracción de los datos que tienes allí hacia un sistema, puede ser NoSQL o relacional, pero basado en otro modelo que ya no va a tener tan en cuenta la inserción de pequeños registros de datos, sino que va a ser, pues prácticamente es como tomar tu base de datos y desnormalizarla para que el análisis pueda ser más rápido. Porque es que las bases de datos, perdón que te interrumpa, las bases de datos relacionales no están enfocadas al análisis, sino como a la no redundancia de la información. Por eso es que hacemos la normalización. Entonces, al momento que quieras hacer análisis sobre eso, esa normalización es la que te va a poner a sufrir. Entonces, no es necesario ni siquiera pensar en que por rapidez voy a usar NoSQL. No, tú puedes usar una base de datos relacional, pero lo que va a cambiar es la estructura del modelo dentro de la base de datos. Y sobre esa es que vas a hacer el análisis. Y como ya esa no va a tener la carga del día a día, va a funcionar más rápido y la puedes optimizar de distinta manera. Listo, gracias. Bueno, primero que todo, agradecer por la charla, bastante interesante, pero en relación con la tendencia hoy en día, para muchas empresas grandes, el encaminarse hacia el tema del Big Data, hacia transformar y tirar toda la información, esté en una base de datos relacional, un archivo, un PDF o cualquier tipo de documento, a lo que conocemos como el lago de datos, detrás de eso existe toda una estructura de no SQL, ¿verdad? Ahora, herramientas como Hadoop y otros tipos para poder generar este tipo de análisis predictivo, análisis de datos o unificar ese dato, ¿qué tanto nos podría llegar a afectar el, por ejemplo, no tener tantas las configuraciones de seguridad o no contemplarlas? Más que todo por el tema de tendencia. Las organizaciones a veces piensan más en la usabilidad, en el tener el acceso a la información rápido y no tanto en este otro punto. Entonces me gustaría conocer la opinión al respecto. Pues la verdad, en cada empresa, pues el problema es diferente, porque puede haber gerentes que entiendan
que no se puede sacrificar del todo la seguridad y puede haber otros que no. Pues ahí depende pues de cada caso, te diría. Y habría que mirar cada caso puntualmente. Y yo no digo, pues es un defecto. Lo que pasa es que estas bases de datos no fueron creadas para ser expuestas a entornos donde cualquiera las pueda accesar, sino, pues yo tengo mi sistema, mi empresa, o sea, una máquina local. Yo no tengo por qué exponer eso a que me salga allí expuesto. ¿Para qué? Si eso yo lo necesito para hacer un análisis mío. Entonces hago el análisis, exporto los resultados y eso sí los puedo publicar en donde yo quiera, pero ya una vez estén analizados, pero los datos puros yo no los puedo dejar accesibles por internet a cualquiera. Entonces es como la filosofía de cada entorno y de pronto, porque tampoco le vamos a pedir a ciertos proyectos de bases de datos que necesitan bases de datos no SQL, no los vamos a obligar ahora a que apliquen tantas consideraciones de seguridad si no las necesitan. Si para ellos eso está bien o si es información muy pública, que no importa que esté expuesta, también eso entra a consideración. Bueno, ahí de pronto como algún aporte, en algún momento nos encontramos dentro de una auditoría en la que tenía una base de datos FOSPRO, no sé, los que tengan un poquito más de canas, exacto, es una base de datos bastante antigua y precisamente no la migraban porque la disponibilidad del servicio tenía una prioridad mucho más alta que tratar de migrar el sistema de bases de datos a una tecnología, digamos, más actual. Decidieron asumir el riesgo porque esa versión, de hecho, ya tenía varios fallos públicos conocidos y es una decisión de negocio que toman los directivos. Pero de todas formas, el problema está ahí latente y ellos simplemente dijeron, no, pues en lo que pierdo yo, migrando esto y de pronto perdiendo datos de algunos de nuestros clientes, prefiero asumir el riesgo que me va a salir un poco, no sé, pues realmente creo que les saldría más costoso si les pasa algo, pero pues están asumiendo ese riesgo. Entonces todo depende mucho de cada entorno en el que estén pues realizando este tipo de cosas. ¿Quién más levantó la mano para alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Quién nos habla un poco de FOSPRO? Allá. Acá en la página de NoSQL Map están unos demos. Este demo corresponde más o menos al demo que les traía para el día de hoy, pero es de una versión anterior, que no tiene otras consideraciones allí. Entonces, si de pronto lo quieren mirar, allí está, en la página de NoSQL Map, y de pronto les ayuda para pues, hacer las pruebas ustedes. Ok, muchas gracias. De pronto, dos aportes en relación a los temas que se han estado exponiendo acá. En primera instancia, en los proyectos siempre debe estarse considerando los elementos de seguridad, sobre todo cuando se está trabajando esto, imaginémonos esa organización, no solamente la disponibilidad debe estar allí en juego, sino con la confidencialidad de los datos y la integridad de los mismos. No solamente hay que garantizar que el software haga lo que debe hacer, sino que no haga lo que no debe hacer. Y ahí entra en juego el otro elemento con el cual se estaba abriendo la charla, y es cuáles son las metodologías de desarrollo que se deben estar aquí teniendo en cuenta. Entonces, pensar que se deben tener SDLC seguros que van a garantizar que esto va a ser exitoso, no solamente en que cumpla sus funciones, sino en que se pueda proteger a sí mismos. Claro, eso va a incorporar de pronto más tiempo de desarrollo, mayores consideraciones, no solamente los casos de uso, sino los de abuso, pero son elementos importantes justo para lo que estabas exponiendo, reducir esos riesgos, cómo poder mitigar eso y saber que si vamos a asumir algo o si las altas gerencias en las organizaciones van a subir algo, sea con una conciencia completa y no porque de pronto no tomamos en cuenta todos los parámetros desde un comienzo. Tienes toda la razón. Muchas gracias por la intervención. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Un aporte? ¿Allá?
Hola, buen día. Por consultarte, si en las bases de datos relacionales yo puedo utilizar certificados SSL, encripto la información, ahora, ¿puedo hacer lo mismo y qué impacto tendría en el performance de una base de datos no relacional? Eso es un buen punto. En el caso de Mongo inicialmente la conexión iba en texto plano. Los datos viajando por ahí como querían. Okay. Entonces Asegurar. implementaron, digamos, el SSL para que los datos viajaran encriptados. Sí, tuvo una reducción en el rendimiento. ¿Qué pasa? Que la reducción, o sea, es más, yo pienso a veces cuando se hacen las pruebas con volúmenes grandes, que es a veces solo una sensación. Sobre todo en ese caso de la encriptación de los datos. Es una sensación, pero bueno, cuando ya se habla de empresas grandes como Facebook, que tienen grandes volúmenes de datos y tal, una demora es un usuario que se pierde porque, pues dicen los expertos en marketing que solo uno dura 3 segundos esperando que algo cargue, si demora más, adiós. Entonces, a la hora de traer los datos, si eso tiene un inconveniente en esa parte, pues ellos lo van a sacrificar. Pero la opción está, se puede, se encripta y ya es un poco más seguro y sí tuvo una afectación muy leve en el rendimiento, pero es muy leve. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, agradecemos a Victoria. Gracias a ustedes.